Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Y nosotros vamos a ir a la palabra, al libro de Isaías, capítulo 52. Isaías 52, versículo 1 y versículo número 2. Voy a pedirle a alguien que me lo lea fuerte, por favor, claro y fuerte. Isaías 52, 1 y 2. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Amén. Gracias. Siempre que estamos como en una fecha como esta, a mediados de año, me gusta predicar un poquito sobre el tema de motivarnos. Porque a veces nosotros, en medio de diferentes situaciones que pasamos en la vida, todos los seres humanos, tendemos a decaernos o a desanimarnos. Y a veces, ustedes me oyen decirlo muy a menudo, a veces ¿ustedes tienen frío? ¿O tienen calor? ¿Apagamos el abanico? Sí, puede ser ahí que le dé un aire en el oído a alguno. Porfa, gracias, Eli. Siempre pasamos por diferentes situaciones que nos hacen de alguna forma decaer, desanimarnos. Y a veces nosotros, cuando es este tiempo, ¿verdad? Decimos, ya pasaron 6 meses. Ustedes me escuchan decirlo muy a menudo a principio de año y a mediados de año. Ya pasaron 6 meses. La verdad es que yo me voy a quedar así. Ya el próximo año yo le pongo, ¿verdad? Yo ya me empiezo a congregar, o ya empiezo a servir, o ya empiezo a hacer. Y las diferentes metas con las que nosotros comenzamos el año. Pero lo posponemos para el próximo año. Entonces terminamos perdiendo 6 meses, que son estos, y cuidado si no perdimos los primeros. Entonces perdimos todo el año. Entonces me gusta predicar sobre esto y puse levantémonos de nuevo, porque a veces nosotros estamos muy apachurradillos, por decirlo de alguna forma, y necesitamos levantarnos, necesitamos ponernos en pie, tomar las cosas nuevamente con seriedad, volver a retomar lo que un día tuvimos. Y entonces tal vez las diferentes dificultades que hemos pasado nos han llenado de tristeza, nos han llenado de dolor, y posiblemente el corazón de muchos de nosotros se ha llenado de desánimo y de desesperanza, ¿verdad? Quizás, no sé, alguien perdió el trabajo, perdió el ánimo de leer la palabra, las ganas de orar, y entonces nosotros necesitamos entre nosotros mismos volver a motivarnos, y es lo que yo quisiera hoy, porque yo creo que hoy es un momento oportuno para eso, porque ¿para qué? Para comenzar de nuevo, para levantarnos de nuevo. Y no es necesario, como decía ahora, esperar a que inicie el próximo año, que inicie el 1 de enero del 2024, que usted sabe que siempre hacemos ahí el montón de situaciones, que este año sí, todo el asunto. Entonces yo creo que hoy es una buena mañana, hoy es un buen día para decidir levantarnos del desánimo, de la tristeza,
decidir levantarnos del enfriamiento espiritual que muchas veces llega a nuestra vida, nos toca, nos envuelve y nos empieza a ganar la batalla, y levantarnos de todo aquello que está afectando nuestra vida. Pero primordialmente, principalmente, nosotros debemos de levantarnos del enfriamiento espiritual, y eso solamente es reconociendo que estoy frío espiritualmente. Es la única forma de poderlo hacer. Entonces, en este texto de Isaías 52 que leyó William, esos 2 versículos, encontramos palabras muy lindas de parte de Dios para su pueblo, que en este momento se encontraba cautivo en Babilonia. El Señor les estaba diciendo que habría un nuevo comienzo. Eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo. Están cautivos, pero el Señor les está dando una palabra hermosa. Hay un nuevo comienzo, hay una nueva oportunidad, ¿verdad? Y eso es lo que yo quisiera hoy también transmitirle a usted de parte de Dios, que puede haber un nuevo comienzo, hay una nueva oportunidad, hay un tiempo para dejar todo aquello atrás y enrumbarse hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en estos versículos? Lo que hace es que invita al pueblo suyo ¿a qué? A despertarse. ¿Qué es lo que le está diciendo? Cambie su ropa de esclavitud por su ropa de gala. O sea, quítese todo eso que usted tiene y póngase lo que yo le puedo dar. Y en el versículo 2 encontramos 2 palabras muy interesantes que vale la pena tomar en cuenta. Y una es: sacúdete del polvo. Eso es lo que le dice. Usted tiene la Biblia ahí, lo puede corroborar de lo que yo le estoy diciendo. Le dice: sacúdete del polvo, y también le dice: levántate y siéntate, ¿verdad? Son las palabras que le dice. Cuando el Señor le da esas palabras tan lindas de un nuevo comienzo, les dice 2 cosas que nos pueden parecer muy extrañas a nosotros. Y son: levántate y siéntate. Pero aunque de alguna forma a usted y a mí nos parezca extraño, es lo que usted y yo tenemos que hacer. Definitivamente tenemos que hacerlo. Si nosotros queremos tener un nuevo comienzo, si nosotros queremos tener un nuevo levantar espiritual en nuestra vida y poder seguir adelante, nosotros no lo podemos hacer sin reflexionar en las cosas en las que nos hemos venido equivocando continuamente, que las cosas en las que hemos venido haciendo mal, en aquellas cosas que tenemos que corregir. Usted y yo siempre tenemos que saber que tenemos que corregir algo, y por eso en lugar de nuevos comienzos seguimos cometiendo los mismos errores. Cuando dice levántate y siéntate, nosotros muchas veces nos levantamos muy a la ligera después de un error, ¿verdad? Nos levantamos y caminamos y vamos a lo loco y decimos: ahora sí, yo voy a hacer las cosas bien, pero no tuve el tiempo de sentarme. Y el tiempo de sentarse es el tiempo de reflexión. Ok, yo me levanto de donde estoy caído espiritualmente, estoy frío, y entonces me levanto decidido a continuar. Pero yo tengo que levantarme y no solamente caminar e ir. Yo tengo que levantarme y sentarme. ¿Sentarme en qué? En un tiempo de reflexión y decir: yo decido levantarme de donde espiritualmente no he venido bien, pero voy a sentarme para reflexionar qué es lo que yo he hecho mal estos 6 meses, para que yo no haya podido caminar de la forma en que yo creí que iba a caminar este 2023. El sentarte te da la capacidad de poder reaccionar, pensar y reconocer todos los pequeños o grandes detalles que usted y yo hemos dejado por fuera y nos han tirado abajo espiritualmente hablando. Entonces, nos levantamos con decisión de seguir, pero me siento para poder pensar y reflexionar por qué las cosas no han salido bien. Amén, ¿me está entendiendo?
Por eso decía que es importante el levántate y siéntate. Es sumamente importante, porque eso nos va a decir a nosotros que no estamos haciendo bien. Entonces, hoy que prácticamente estamos comenzando, digamos que los últimos 6 meses o el segundo semestre del año 2023, tenemos que levantarnos en fe. Lo primero es que tenemos que tener fe en Jesús. Me voy a levantar en fe, pero me voy a levantar de una forma pensada, de una forma recapacitada, de una forma de reconocer. Pero también necesitamos, como lo dije hace un rato, sentarnos para comprender qué necesitamos hacer o tener en nuestra vida para poder levantarnos y tener un nuevo comienzo. Entonces, respondamos por medio de la palabra de Dios cómo podemos levantarnos de nuevo. Ahora sí, pastor, ¿cuál es la forma de que yo me levante? Vean, hermanos y hermanas, yo espero que el mensaje no quede ahí. Yo espero que el mensaje lo pongamos en práctica, ¿verdad? Porque la única forma de que nosotros practiquemos algo es que tengamos la capacidad de humildad, de reconocer que yo, de alguna forma, estoy bajo de pilas espiritualmente. Si yo no tengo esa capacidad de reconocer eso, yo difícilmente me voy a levantar. Y siempre pongo como ejemplo el alcohólico. El alcohólico no deja de tomar licor hasta que no reconozca que tiene problemas con el licor. O sea, que cada vez que prueba el licor, se jala una torta. Hasta ese momento el alcohólico no deja de beber, no puede dejar de beber porque no reconoce. Nosotros no nos vamos a levantar espiritualmente hasta que yo no reconozca que estoy mal espiritualmente, que yo estoy frío espiritualmente. Y yo siempre lanzo la misma pregunta. Y yo pregunto, ¿cuántas veces leemos la Biblia? ¿Cuántas veces oramos? Ese es el parámetro más grande que nosotros tenemos. O sea, si usted quiere tener un parámetro de frialdad espiritual, usted y yo tenemos que ver cuántas veces leemos la Biblia. Y la leemos de verdad, ¿verdad? No leerla como para salir del paso. Y ahí nos vamos a dar cuenta, porque y siempre digo esto, la frialdad espiritual no se puede medir por cuántas veces vengo a la iglesia, si vengo mucho o vengo poco. Porque hay gente que viene mucho, pero está fría espiritualmente. Pero hay gente que viene poco y tiene muy buena relación con Dios, eso hay que reconocerlo. Entonces, es algo que desde la parte externa uno no la puede medir, solo la mide internamente. O sea, yo mismo, solo yo puedo saber cómo estoy. Entonces, por eso digo, el parámetro siempre va a venir de ahí, del tipo de relación que yo tenga con Dios. Ahí es donde yo voy a medir qué tan frío espiritualmente estoy. Y a mí me gusta decir esto porque a veces decimos, no, yo voy muy continuamente a la iglesia, pero tan continuo como viene a la iglesia, ¿es su relación con Dios? Esa es una pregunta que surge y es importante podérsela contestar. Tan continuamente como voy, así de continuo soy teniendo relación con Dios, orando, acercándome a Él, no solo a pedirle que me sane, sino a pedirle que me ayude a levantarme espiritualmente, que toque a mi familia, a mis seres queridos, a mis hijos, que vuelva a hacer la obra, no sé, ese tipo, en el área espiritual. Si usted ve las oraciones del apóstol Pablo, van enrumbadas siempre al área espiritual. Nunca está pensando solamente en pedir. Y cuando pidió, le contestó el Señor, bástate mi gracia, ¿verdad? O sea, entonces imagínese cuando pidió lo que le respondió el Señor. Entonces, la pregunta, ¿cómo podemos levantarnos de nuevo? Bueno, para levantarnos de nuevo hay que dejar de aferrarse al pasado. ¿Por qué? Porque el pasado a nosotros nos estanca. Hay gente que se aferra al pasado de un pasado bueno que tuvo.
¿verdad? Yo hablo con amistades que tengo que en algún tiempo fueron pastores, hicieron campañas evangelísticas, hoy no están en el cristianismo, pero ellos siguen aferrados al pasado de lo que hicieron hace algunos años. Levantaron obras. Yo tengo un amigo que es muy, muy amigo mío, comparto cuando puedo con él, y él vive aferrado a ese pasado. Él levantó obras, iglesias lindas, campañas evangelísticas, todo Centroamérica, y él vive aferrado a ese pasado, pero ese pasado ya quedó. Él se estancó espiritualmente, él no volvió a pastorear, no se volvió a congregar. Pero también hay gente que vive aferrada al pasado de lo negativo, del daño que me hicieron, del problema que me causaron, del dolor que trajeron a mi corazón, etcétera, etcétera. Y nada de esto nos da a nosotros una ayuda para poder levantarnos. Dice Isaías 43, un versículo muy, muy conocido, 43, 18 y 19, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lastimosamente, para muchas personas, el pasado es un peso demasiadamente grande que no les permite avanzar, que no les permite comenzar de nuevo. Yo no sé si a usted le ha costado perdonarse algo en su vida. Nada más piense, no me conteste. Algo que usted haya hecho, que usted dice: a mí me cuesta perdonarme, a mí me cuesta perdonarme esto. Es más, no me lo he perdonado. Entonces eso estanca. Estoy hablando de perdonarme yo, pero yo no sé si usted también no ha perdonado a alguien, ¿verdad? Y eso estanca la vida espiritual de un ser humano. Vea, usted puede tener los dones que usted quiera, el llamado más hermoso que Dios le pueda hacer, que si usted sigue cargando con cosas del pasado, usted no se va a levantar. Y hoy es una mañana para levantarse. Hoy no es una mañana para señalarnos, para sentirnos acusados por Dios. Es una mañana para levantarnos, que Dios quiere que nos, así como esas palabras de Isaías 52 tan hermosas que Dios trae al pueblo de Israel en un momento tan triste como es estar cautivo, son las palabras que hoy Dios quiere traer al corazón de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos dejar de aferrarnos al pasado y poder levantarnos de nuevo? Cuando yo entré al cristianismo, a mí me costó mucho, y yo les he contado, y habían pasado ya años de lo sucedido, pero entré al cristianismo y yo duré años aferrado al pasado, recordando cosas que yo no me podía perdonar. Yo no podía perdonar que todo el daño que yo hice, y entre estos daños pues quitarle la vida a una persona, yo eso no me lo podía perdonar. Y yo pasé alrededor de 4 o 5 años, no sé, por ahí, quizá un poquito más, en el evangelio, hasta que pude aceptar de que yo me había equivocado, pero que tenía un Dios que me perdonaba, y que mi error había sido garrafal, y que todo mi caminar en la delincuencia había sido terrible, pero tenía un Dios que me perdonaba, pero que yo necesitaba perdonarme. Yo entendía que Dios me perdonaba. Entienda lo que le quiero decir. Yo entendía que Dios me perdonaba, pero no lograba entrar en perdonarme yo, porque era imposible que yo me pudiera perdonar según mi mente, y tuve que trabajar mucho esta área. Y
cuando yo entendí y me pude perdonar, a mí no me gusta hablar mucho de este tema, y me pude perdonar, mi vida espiritual comenzó a cambiar. Yo estaba estancado. Yo no podía arrancar, había algo que me amarraba, había algo que me ataba, había algo que no me dejaba moverme con libertad, porque yo me seguía sintiendo culpable. ¿A dónde quiero llegar con esto? Yo no sé si alguno de los que estamos acá todavía está aferrado al pasado y por eso no puede levantarse de nuevo. Todavía le falta perdonarse o todavía le falta perdonar. No sé qué tiene que hacer, o sí sé qué tiene que hacer, pero yo espero que hoy aprenda a poder hacerlo, para que usted se levante, porque a veces ese señalamiento o ese sentimiento de culpa por el que uno pasa o carga, lo que hace es que me aniquila. O sea, yo vengo a la iglesia, y por eso empecé diciendo lo que dije, yo vengo a la iglesia, pero yo no vengo libre, yo sigo atado. Yo vengo y aplaudo, pero hay gente atada. Yo sigo y vengo y canto, pero sigo atado, sigo aferrado al pasado. Y yo tengo que desarraigar eso de mi vida, ¿verdad? Hay gente que no se perdona, no sé, que fue mal hijo, por decirle algo. Hay gente que no se perdona que fue mal esposo. Hay gente que no se perdona que en su juventud no logró hacer aquello. Y viven aferrados, que si yo lo hubiera hecho, es que yo hoy fuera esto, yo fuera lo otro. El pasado tiene que quedar atrás. Yo tengo que soltar el pasado si yo quiero levantarme. Dice Eclesiastés capítulo 7 y versículo 10. No digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que, porque estaba hablando de estar ahí, pegado, pero una de las cosas que usted y yo tenemos que reconocer es que los tiempos pasados que vivimos quizás fueron muy buenos momentos, pero usted y yo debemos de confiar en Dios, que habrán nuevas oportunidades. Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel nuevas oportunidades. Dios va a tener para nosotros buenos momentos para nuestra vida. Dios va a tener para nosotros buenos momentos para nuestra familia. Ustedes recuerdan, voy a pedirle a alguien que me lo lea, porque estoy un poquito afectado de la garganta, alguien que vaya a Génesis y busque Génesis capítulo 50. Y busque el versículo 15, alguien que lo tenga para que me lea esta, que es súper conocida esta historia, Génesis 50, 15. Vamos a leer del 15 al 21, para que nosotros podamos entender de verdad lo que es el perdón y cómo nosotros dejar de aferrarnos a ese pasado que a veces puede afectar. Es más, ese pasado que yo estoy y que yo tengo, perdónenme en el término, la papa en la mano para desquitarme de quien me hizo daño. Yo tengo la papa en la mano para desquitarme a quien me hizo daño. No sé quién tiene Génesis 50, 15 al 21. Amén. ¿De 15 al 21? Por favor. Dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer
lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¡Wow! ¡Qué linda historia! Amén. Si ustedes leen toda la historia de José, que inicia desde el capítulo 42, no me acuerdo desde cuál capítulo ahorita, pero desde más atrás, 37, toda la historia de José, usted se va a dar cuenta de todo lo que él pasó, ¿verdad? Que muchos ya la conocen, pero José tuvo una decisión y una determinación muy linda, y me gusta cuando dice: no tengáis miedo, yo los sustentaré. José tenía la papa en la mano para desquitarse todo el daño que sus hermanos le habían hecho. Oiga, es que le hicieron daño. Aproximadamente 10 años en la cárcel, cuando estaba teniendo ya un poco de credibilidad en auge, estaba creciendo, y fue cuando se le vino la Putifara y dijo que la quiso violar y lo mandó a la cárcel 10 años, ¿verdad? Todo el transcurso de cuando lo vendieron, de la cisterna, del daño causado emocional. Es que si uno entra a estudiar bien la historia de este joven, un trauma emocional terrible. Si otra persona no sana, otra persona con el enfoque en Dios, él le hace daño a todos sus hermanos, se las desquita de una forma cruel, y podríamos decir hasta con justa razón, ¿verdad? Que es lo que podríamos decir, mas no es así, ¿verdad? Porque nunca se debe pagar mal por mal, según nos enseña la Biblia. Entonces José tuvo la capacidad de poder dejar su pasado atrás, liberarse, dejar de estar aferrado a su dolor. Imagínese José pensando: vea, yo estuve 6 años en la cárcel, para mí fueron los 6 años más largos de mi vida, y 6 años porque yo era culpable. Ahora José estuvo 10 años en la cárcel siendo inocente. Imagínese el dolor que tenía este muchacho contra la gente que le hizo daño, pero cuando tuvo a la gente de frente, los perdonó. Dice: todo esto los encauzó para bien. Él entendió lo que Dios estaba haciendo. Él no se aferró más a su dolor y a su no perdón, y es a lo que yo hoy estoy llegando en este momento. Entonces, nosotros no podemos mantenernos aferrados al pasado, a los momentos de dolor que vivimos, o a los momentos de dolor que alguien nos hizo vivir, a los momentos de sufrimiento, solamente por la falta de no perdón. Y a veces nosotros decimos, no sé si conoce a alguien así, tal vez lo tenga muy cerca de usted: yo ya perdoné. Pero resulta que cuando usted habla del tema o habla de la persona, inmediatamente se da cuenta que usted no ha perdonado. Usted dice que perdonó porque usted dice que es cristiano y sabe que la Biblia nos llama a perdonar. Pero cuando usted empieza a comentar del tema, usted se llena de ira, y es porque le hace falta perdón. Y el perdón estanca, el no perdón estanca perdón. El no perdón no me deja levantarme. Entonces, ya nosotros, creo que la mayoría que estamos acá, o no sé si todos, tenemos bastante tiempito de caminar en el Señor y de poder saber por qué es que yo debo perdonar. Es que yo no debo de perdonar para que el otro esté feliz, o la otra esté feliz, o aquellos estén felices, o lo que haya sido, quien haya sido. Yo necesito perdonar para yo lograr levantarme,
para yo lograr caminar, para yo poder salir adelante. Entonces, en José vemos un ejemplo hermosísimo de perdón para dejar atrás el pasado, para dejar atrás el sufrimiento y para dejar atrás el dolor. Amén. No me voy a quedar ahí, voy a pasar al segundo punto. ¿Por qué? Para levantarnos de nuevo, tenemos que dejar de quejarnos y llenarnos de valentía para transformar esa situación en la que nosotros estamos viviendo, pero transformarla con la ayuda de Dios. Entonces, nosotros tenemos que dejar de quejarnos. ¿Conocen cristianos que se viven quejando por todo, por nada y a cada rato? ¿Los conocen? A cada rato usted oye cristianos quejándose por todo. Eso es feísimo. Eso es feísimo. Yo creo que como ser humano uno a veces podría caer en un tipo de queja, pero uno inmediatamente tiene que saber que yo no fui llamado a estar quejándome, sino a estar agradeciendo. Yo tengo que agradecer a Dios. En los momentos más feos yo tengo que agradecerle a Dios. Porque es lo que la Biblia me enseña, aunque uno a veces le cuesta hacerlo, seamos honestos. A veces cuando estamos viviendo una situación difícil en la vida, pues nos cuesta agradecer. Esta semana que a nosotros nos volvió a dar COVID, viene el momento y uno dice, wow, otra vez, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y me volví a enfermar. Y digamos, en el caso mío era muy terrible porque yo lo había vivido muy feo la anterior vez y yo dije, ¿será que me va a volver a dar esta situación de la misma forma? Y entonces puede entrar un tiempo en donde yo me empiece a quejar, pero yo tengo que identificar ese momento y decir, no, yo tengo que agradecerle a Dios. Hasta ahorita me tiene con vida, hasta ahorita me tiene de pie, hasta ahorita me tiene respirando, hasta ahorita me tiene luchando. Él está conmigo, entonces yo tengo que lograr cambiar el chip, pero yo tengo que meterme. Ahora, ¿eso qué lo da? Lo da cuando uno se relaciona con Dios. Uno tiene que tener relación con Dios para poder quitar este tipo de pensamientos, porque el enemigo es astuto. El enemigo no está ahí por estar. El enemigo viene y trae a nosotros pensamientos negativos, trae pensamientos de queja, para que usted y yo empecemos a buscarle todo lo malo y a ser desagradecidos con Dios. Y Dios en medio de todo, ahí está. Dios en medio de la circunstancia te sigue sosteniendo. Dios en medio de la situación te sigue hablando. Dios en medio de la enfermedad te sigue apapachando, te sigue diciendo que te ama, que está contigo, que no te ha abandonado, que no te va a dejar, que su mano, su diestra de justicia te sigue sosteniendo. Y está la palabra, pero yo tengo que lograr identificar. Entonces usted y yo tenemos que ser valientes para levantarnos y dejar la queja y lograr transformar estos tiempos de situación con la ayuda de Dios. Dice Job capítulo 10 y versículo número 1. Dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Las quejas, hermanos, son expresiones de descontento, y en alguna ocasión lo he hablado un poquito. Son expresiones de insatisfacción de un ser humano con respecto a una situación o a una circunstancia que la persona está viviendo. Generalmente las personas se quejan como una forma de desahogo emocional, ¿verdad? Yo no sé si usted, cuando el jefe le da una orden y usted no está tan de acuerdo, usted se empieza a quejar, aunque sea que él no lo vea y está por allá y se está quejando como un loco y está hablando solo. Eso es un desahogo emocional. Pero que al final ese desahogo emocional no sirve de gran cosa. Nosotros tenemos que reconocer que las quejas por sí solas rara vez, voy a decirlo así, generan cambios significativos en la situación que uno está enfrentando. Las quejas por lo general no sirven para nada. Lo único es como para yo sentirme mejor. Eso es como cuando usted tiene un problema en la casa y para desahogarse tiene que gritar.
Al final no sirvió para nada, pero usted cree que le sirvió porque se desahogó. Pero no ese es el tema, o sea, no va por ahí, no va por gritar o no va por estar quejándome. Entonces, como lo vemos en el texto que hemos leído, las quejas que expresamos con nuestra boca vienen directamente del corazón lleno de amargura. Por lo general, cuando nos quejamos es porque en el corazón de nosotros hay algo, hay insatisfacción o hay frustración, y ahí es donde tenemos que comprender que esta insatisfacción o esta frustración puede tener efectos muy negativos en nuestra vida y no nos permite tener un nuevo levantarnos. ¿Por qué? Porque la queja también nos hunde. Algunos de estos efectos negativos pueden ser malestar emocional. Oiga bien, la frustración y la insatisfacción pueden generar emociones negativas. Puede traer tristeza, puede traer ira, puede traer desesperanza, puede traer impotencia, y este tipo de emociones afectan el estado de ánimo de cada uno de nosotros. También algunos efectos negativos de la queja es estrés y agotamiento. Nosotros cuando nos quejamos nos estresamos y nos agotamos, nos cansamos, nos sentimos normalmente muy frustrados o insatisfechos. Y esto genera un nivel de estrés muy alto y a la hora de la verdad también hasta alguna enfermedad. Lo otro que trae la queja que se puede desarrollar es el estancamiento y falta de progreso. Yo he estado hablando del estar estancado. Si nosotros nos quedamos atrapados en la queja o en la frustración o en la insatisfacción, corremos el riesgo de quedarnos estancados con una mentalidad negativa que no nos permitirá avanzar hacia adelante y mucho menos podernos levantar de ese enfriamiento espiritual del que estuve hablando al inicio. Lo otro que pasa con las quejas es que hay relaciones que se afectan. Las quejas traen relaciones dañadas de alguna forma. Tenemos que saber que las quejas son constantes motivaciones, o vienen motivadas más bien por diferentes situaciones que uno vive en el trabajo, en la familia, en el centro de estudio, y uno lo que hace es sacarlo, y eso a la hora de la verdad daña las relaciones, las afecta. Si usted tiene problemas en el trabajo y usted se queja en el trabajo y al final su queja no surtió efecto, su molestia usted la trae a la casa. ¿Y quién paga en la casa? Los hijos. ¿A quién se le grita? A los hijos. ¿A quién se le grita? Al cónyuge. Entonces nosotros tenemos que ver de alguna forma si las quejas que nosotros tenemos en realidad nos están haciendo crecer, o nos están deteniendo, o nos están estancando a nivel espiritual. Y nosotros tenemos que empezar a partir de ahí a comprender que verdaderamente, si nos molesta una situación que estamos viviendo, que de verdad nosotros queremos transformar algo, queremos transformar nuestra vida, tenemos que pasar de la queja a la acción. Yo no puedo pasar quejándome siempre, yo tengo que accionar. Vamos a ver, yo no me puedo estar quejando que en el trabajo, perdón que tome de ejemplo el trabajo para los que laboramos acá, que en el trabajo no hay unidad, pero yo no hago nada por traer la unidad. Es más, lo voy a traer a la iglesia. Yo no puedo quejarme que en la iglesia no hay unidad si yo no hago nada por unirme con mis hermanos. Yo no hago nada por relacionarme con mis hermanos. Yo no hago nada por tener una relación de hermandad fraternal con mis hermanos y hermanas. Entonces, ¿qué hago con quejarme?
alimentar mi corazón de cosas negativas, estancarme espiritualmente y traer discordia a los hermanos. La queja tiene que pasar de la queja a la acción y tenemos que ser valientes para eso. Hay un pasaje súper conocido, pero que a mí me llama mucho la atención porque es alguien muy valiente que después de estarse quejando, después de haber metido las patas y bueno, todo el cuerpo entero, decidió tomar una acción, decidió hacer algo diferente. ¿Para qué? Para vivir diferente, ya no para estarse quejando, sino para que su vida espiritual, pudiese cambiar. Y yo sé que usted conoce la historia y se la voy a leer, pero para eso hay que tener valentía. Tenemos que confiar en Dios y tomar decisiones y tener acciones de fe. Y voy a invitarle para que usted vaya al pasaje en Lucas capítulo 15, para que usted vea la historia de quién le estoy hablando. Y usted la ha oído 1, 2, 3, o la ha leído 4, 5, 6 veces, pero es alguien que después de tanta queja, después de verse tan hundido, después de ver los errores garrafales que había cometido, después de ver todo lo que había perdido, entonces él entra en conciencia y toma una acción, deja la queja y entra y toma una acción. Tienen Lucas capítulo 15, versículo 14 al versículo 20. Dice: y cuando todo lo hubo malgastado, ¿de quién estoy hablando? Así es. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tuvo una acción, hizo algo diferente. ¿Y qué es lo diferente que hizo? Buscar al Padre. En medio de tanto que había hecho, en medio de la equivocación tan grande que había tenido, tuvo la capacidad de reconocer que se había equivocado, lo había perdido todo, y todo lo que estaba padeciendo había sido por sus malas decisiones. Pero sabía que si dejaba de quejarse y dejaba de estar metido en ese hoyo, atrapado, cautivo por el pecado, cautivo por toda la cochinada, él podía buscar de Dios y Dios lo podía sacar. ¿Para qué? Para poder levantarse. Por eso he dicho toda la mañana que nosotros hoy tenemos un buen día, y no estoy en ningún canal, hoy tenemos un buen día para levantarnos de nuevo. O sea, sin importar qué hayamos hecho, sin importar qué hayamos dicho, sin importar qué hayamos pasado en estos 6 meses, hoy es una buena mañana, hoy es un buen tiempo para reflexionar y decir: wow, yo de verdad he estado frío. Yo he estado frío espiritualmente, pero si el hijo pródigo pudo, si el hijo pródigo pasó de la queja a una acción, buscó al Padre, el Padre lo recibió con sus brazos abiertos, lo recibió con beso, lo recibió con amor, lo recibió esperándolo de siempre. Porque yo no lo puedo hacer. ¿Por qué será que yo no puedo levantarme? Muchas veces es porque no queremos reconocer que estamos mal. El hijo pródigo nunca hubiera logrado esto si no hubiera reconocido que estaba mal, si no hubiera reconocido que había cometido un error. ¿Cuántos nos equivocamos, hermanos?
Todos nos equivocamos. En tomas de decisiones y en situaciones, todos nos equivocamos. Usted y yo tenemos un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios que hasta hoy su misericordia no se ha cortado. Hasta este momento, hasta las 11:35 su misericordia no se ha cortado. Yo no sé ahorita, yo no sé ahora, no sé en unos segundos, no sé en unos minutos, pero ahorita su misericordia no se ha cortado. ¿Por qué no acercarnos a Él de corazón? ¿Por qué no decirle: Señor, aquí estoy? Señor, lléname de tu presencia. Señor, llena de tu espíritu, con tu espíritu mi vida. Yo quiero que mi vida sea rebosante de tu presencia, que cuando la gente me mire, me observe, me sienta, me huela, me hable, sienta que yo tengo llenura de Dios. Sienta que cuando mis palabras salen de mi boca, yo soy una persona diferente. Quiero que cuando me vean sonreír con una sonrisa genuina. Pero nosotros somos los que decidimos si nos levantamos o nos quedamos. Si me levanto y me siento, y cuando me siento reflexiono. Y termino con esto último. Para usted y yo levantarnos, tenemos que observar el futuro con esperanza. A veces nosotros creemos que todo se acabó. Dice Jeremías 31:17, esperanza hay también para tu porvenir. O sea, que para el tiempo venidero, para usted y para mí, hay esperanza. Así dice Jehová, dice el versículo 31:17 de Jeremías. Y los hijos volverán a su propia tierra. O sea, habrá libertad. Voy a volverlo a leer. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra. Hermanos, Dios, por medio del profeta Jeremías, no solamente les estaba dando palabras, sino promesas que tenían que llenar de esperanza su corazón en este momento difícil para su pueblo. Ellos estaban cautivos en tierra extraña, ellos estaban cautivos en Babilonia, pero el Señor les dice: hay esperanza para tu futuro. Él les dice: los hijos volverán a su propia tierra. Es decir, les estaba diciendo: tu situación va a cambiar. A veces nosotros creemos que nuestra situación no va a cambiar. Hermanos, ¿cuántos años lleva usted viviendo esa situación? Usted dice: esto ya no cambia, a mí me van a enterrar así, esto ya no cambió. Yo he tenido la fe, he tenido la esperanza, pero esto no cambió. Tu situación va a cambiar, hay esperanza para tu futuro, les está diciendo el Señor por medio del profeta Jeremías. Los hijos volverán a su propia tierra, tu situación va a cambiar. Los que están viviendo no es el final de tu historia, era lo que le estaba diciendo. Ustedes están viviendo un tiempo crítico, pero no es el final de la historia. Nosotros también podemos estar viviendo un momento crítico, pero no es el final de la historia. ¿Usted sabe cuál va a ser el final de la historia? El final de la historia es cuando nosotros nos encontremos con Jesús. Ahí va a ser el mejor regalo, ese es el mejor porvenir de lo que está hablando. Cuando yo tenga ese encuentro con Jesús y sepa que voy a estar con Él por la eternidad. No habrá nada mejor. Hoy lo que estamos viviendo, la situación económica, el empleo, la delincuencia, los asesinatos, la inseguridad, todo lo que estamos viviendo es pasajero. Va a venir algo mejor que esto. Va a venir algo mejor que esto. Estoy hablando en el ámbito espiritual. Pero yo tengo que estar preparado. Yo tengo que saber que debo de levantarme y saber que tengo que mirar el futuro con esperanza. Esa esperanza que yo tengo en Jesús, porque eso es lo que a mí me da vida.
La esperanza de que yo sé que un día Jesús va a venir por su iglesia, va a raptar a su iglesia, nos va a llevar a los justos y si Él no ha venido y nosotros morimos, que yo muera en Cristo, para que el día que los muertos sean levantados, yo sea levantado con ellos y sea juntado con Él en las nubes. Yo tengo que tener esa claridad de esperanza. Y el resto, hermanos, el resto, sean 70, sean 80 años que vivamos aquí, va a ser poco. Va a ser poco. Sí, hay un tiempo que pasamos una leve tribulación, leves momentos que no quisiéramos pasar, de dolor, de pérdidas, pero que al final no se compara con lo que ha de venir. Qué lindo saber que tenemos una esperanza tan hermosa como esa. Y le leo para terminar, voy a leerle 2 versículos. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Podemos levantarnos de nuevo, hermanos, confiados y con esperanza que con Cristo cada día tenemos nuevas misericordias para nuestra vida. No sé si no le parece hermoso, pero a mí sí. Y dice Isaías, y termino con este versículo 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Quiero pedirle que pueda cerrar sus ojos por un momento. Sabe, hermano, comenzar de nuevo en Cristo, dar un inicio de poder levantarse en Cristo, significa confiar que en sus manos cada uno de nuestros fracasos se pueden o se convierten en oportunidades, que nuestras heridas en Cristo pueden ser sanas, que en cada nuevo amanecer Él nos invita a que dejemos atrás nuestro pasado y podamos confiar el futuro que Él tiene preparado para nosotros. No importa, hermano y hermana, no importa cuán oscuro haya sido nuestro camino, cuán oscuro haya sido estos 6 meses primeros del 2023. En Cristo siempre vamos a tener esperanza, y en Él podemos tener un nuevo comienzo y un nuevo levantarnos. Así que solamente piense en un momento, por un momento, ¿qué es lo que en estos meses le ha enfriado a usted espiritualmente y le ha tenido ahí, paralizado espiritual? Piense qué pudo haber sido. Y después de que logre mirar, observar, identificar qué le tiene paralizado espiritualmente, ahora piense en el poder de Dios en su vida. Piense en las promesas que Dios tiene para su vida. Piense en la promesa más grande
que es la salvación, que es la vida eterna, que es estar por la eternidad con Él. Y ahora decida si quiere seguir estancado, lleno de rencor, de odio, de no perdón, lleno de quejas, lleno de desesperanza, o a partir de hoy usted dice: hasta aquí quedó esto. Señor, me enrumbo a ti. Gracias porque hoy me diste la oportunidad de levantarme de nuevo, de sentarme y de reflexionar en lo que no he hecho bien. Hoy, Señor, 9 de julio, yo me comprometo a levantarme espiritualmente, a no mirar más mis equivocaciones, mis errores, mis hierros, sino a mirar tu misericordia, a mirar lo que tienes para mí, para mi familia, a mirar los dones y talentos que tú has puesto en mi vida. Cuánto lo siento, Señor. Cuánto siento el haber estado enfocado más en mi estancamiento que en lo que tú tienes para mí. Pero te agradezco que hoy hayas hablado a mi corazón. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.